colegio, amén, de un mi amigo que él sí no se arrepiente de ser chapín directo desde allá de Toto, desde allá de Toto, ¿ah? Desde allá de Totonicapán. Aleluya. Tenemos aquí a mi hermano Benji Casia. Gloria al Señor, hermano Benji. A ver, introdúcete, brother. Dime, a ver. Dios les bendiga. Mi nombre es Benji Casia y bueno, soy de Guatemala. Gloria a Dios por eso. Nací, sí, claro, claro. Nací en Guatemala, en un pueblo del departamento de Totonicapán. Y ah, ¿Cómo se llama el pueblo? el pueblo se llama Chimente. 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 Ok. Chimente se llama, es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño que incluso está retirado de Totonicapán. ¿Por dónde está? Está más pegado a Santa Cruz del Quiché, Ok. como yendo para Chichicastenango, áreas así, Sololá, más o menos. Y nací en ese lugar. Y mira, mi primer idioma es el quiché. Yo hablo un dialecto. Gloria a Hablo un Dios. dialecto quiché. Me vas a tener que enseñar porque yo solo sé Ishkamik. Ishkamik. Sí, mi primer idioma es quiché, es un dialecto quiché. Que Wow, brother. nacimos naturalmente con eso, como los que nacen aquí, hablando el inglés y luego van mejorando poco a poco su español. Entonces Ok. es igual el nuestro. Nosotros nacimos naturalmente hablando quiché. En la escuela, recuerdo mi padre, que en paz descanse, ¿no? Tú tienes que perfeccionar tu español, porque llegará un día en que te irás de aquí y la gente que te encontrarás al otro lado no hablará quiché. Vas a Wow. tener que rebuscarte en el español, mejor hazlo aquí para no pasar vergüenzas allá, ¿sabes? Wow. Una aclaración. En Guatemala se hablan varios idiomas. Hay más de 20, ¿no? 22 creo que hay, Hay 22 idiomas, aparte del del español, español que es el popular. que es el popular. Entonces, yo soy de Guatemala, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ah, no hablo ningún idioma, pero aparte del español, me gustaría, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermano, por eso que tú cuentas y nos dices. Y entonces, Benji, cuéntame qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida. Empezando, mira, empezando desde dónde y cómo nací. Yo nací, bueno, tenía días de haber nacido cuando mi madre murió. Mm. Se dice tanto, en realidad una conclusión de la historia no tengo, o una definición de la historia no la tengo, pero se dice tanto. Algunos aseguran que mi madre sufría tanta violencia doméstica y a raíz de eso cayó enferma y los doctores estaban dando como un ultimátum de que o quedaba yo vivo y arriesgaban la vida de ella, ponían en riesgo la vida de ella, o viceversa, o al revés, perdón, Mm. o al revés, moría yo y quedaba ella. En realidad desconozco en profundidad la historia, solo sé que al nacer yo, un par de días después, mi madre murió. Mi padre era alcohólico, Ujú. mi padre era alcohólico y en Guatemala se le llama como un hogar de niños, que quiero pensar que es como un shelter aquí, Orfanatorio. ajá, un orfanatorio, Ok. ajá. Me dieron, obviamente mi padre no podía conmigo, me llevaron del hospital a ese lugar para que me cuidaran, pero mi padre en ese entonces era alcohólico y no podía con los gastos, no podía con lo necesario, y al grado de que cuentan mis tíos, mis hermanos, que los doctores ya no tenían como para mantenimiento mío allá adentro. Me pusieron la etiqueta de adopción. Oh, wow. Me dieron en adopción, llegó una familia del mismo pueblo a rescatarme, como a adoptarme, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, mi hermana mayor, que en la actualidad desconozco de ella, hace años también vino para este país y literal se la tragó la tierra, ¿no? Que nunca más supimos de ella. Fue por mí, me rescató, me llevó de nuevo a la familia, pero, ¿sabes? Aquí comienza mi historia, desde que tengo uso de razón. Regresé a casa, pero empezó lo peor para mí, ¿no? Porque
Mi padre ya había hecho vida con mi madrastra, a quien amo tanto hoy. Mi madrastra tiene 81 años, 82 años. Yo la amo con todo mi corazón. Estoy al pendiente de ella, hablo con ella en la actualidad, que hizo tanto por mí, pero cuando yo fui creciendo, la violencia doméstica en casa no cambiaba. Era De parte demasiado. de tu papá. De parte de mi papá, ahora hacia ella, hacia mi madrastra. Oh, wow. Era demasiado. Todavía había mi hermano mayor y a mi hermana mayor. Mis dos hermanos mayores todavía los vi tomando junto a mi padre, pelearse y discutir por cosas. Me fue a mí forjando un carácter. eh, Obviamente, lo bueno que saqué de esto, ¿sabes? Es no hacer lo que ellos hacían. Pero lo malo de esto fue ah, construyendo un odio en mi corazón, ¿ok? Un rechazo en mi corazón. Y conforme fui creciendo, empecé a odiar a mi padre. Porque mis hermanos cometieron errores que él no pudo controlar, se le fue de las manos ciertas cosas. Y esa supuesta, ¿cómo diré? Ese supuesto control que no pudo tener sobre los grandes, lo aplicaba sobre nosotros los pequeños, sin nosotros haber hecho aún nada. Todavía no habíamos tomado una decisión o buena o mala, pero ya esa vara ya venía sobre nosotros, aplicando el dicho que no busco quien me la hizo, sino quien me la pague. Wow. Entonces, pero para esto mi padre era cristiano, ¿ok? La Entonces, violencia doméstica sí, existía. Wow. entonces a raíz de eso el odio crecía en mi corazón Aún más. y el amar a Dios para mí era lejos, porque yo decía, no existe esto. Mis hermanos crecieron, mis hermanos mayores, ellos empezaron a tocar música, en la actualidad todavía lo hacen y eso me ayudó bastante. Sin que ellos se dieran cuenta, fueron el medio por el cual el, el Cristo que ahora predicamos llegó a mi vida. Ellos fueron el medio porque a pesar de todo, incluso con los defectos de ellos, yo los miraba, ensayaban con sus guitarras en una esquina, cantando los cantos de los himnarios. Escogido fui de Dios en el amado, hallé un buen amigo, cantos así. Y yo los miraba y yo sentía algo, como querer hacer lo que ellos hacían. Pero no pasó más nada. Más nada, allá en los pueblos se acostumbran en las iglesias cristianas a hacer campañas como cuando cambian directivas cada año. Para el mes patrio, exactamente 14 y 15 de septiembre, allá en el pueblo formaban equipos de fútbol, de soccer, como se le llama acá. Y nosotros participábamos, jugábamos y después de terminar los juegos, los partidos de fútbol, soccer, bajábamos a los patios de las iglesias cristianas a tomar algo, un arroz o lo que se vendía. Yo tenía 15 años exactamente, me acuerdo, en una de esas campañas. Pastor, habían demasiadas personas, era una iglesia llenísima, quizá 300 personas, si no es que más. Desde enfrente, el evangelista que estaba terminando la prédica hizo un llamado al altar. Pero cómo el hombre naturalmente, yo diría, yo en ese momento me pregunté cómo este hombre naturalmente me alcanzó a ver a mí cuando yo estaba hasta afuera, ni siquiera adentro, ni siquiera por la puerta, afuera de la iglesia. Me mandó a llamar, dijo el muchacho que está con una playera roja, el delgadito, el flaquito que está allá, alguien me lo puede traer y fueron por mí, yo no quería. Tuve que pasar en medio de toda la iglesia, de toda la congregación, estoy hablando de un aproximado de 300 personas. Llegué hasta el frente y dijo que mis amigos me acompañaran para que no me sintiera solo, pero la palabra era para mí. Él empezó a orar por mí y me profetizó y dijo, sabes, lo que hoy no entiendes, algún día lo entenderás. Si te he dejado a ti es por una razón y te pondré por cabeza donde quiera que vayas. Conocerás naciones, conocerás tribus, visitarás pueblos que nunca habrías imaginado. Y les miento si digo que lloré porque yo no entendí nada de lo que él habló en ese momento. Las palabras las tengo claras aún, hoy ya las entiendo. En el momento eran solo las palabras, el eco de aquellas palabras en mi cabeza. Y hasta ahí, en su momento no hicieron ningún efecto en mí. Pasaron los años, como cualquier joven se equivoca, ¿no? Toma decisiones a la brava, decisiones malas. Y fue necesario
Fue necesario que Dios me sacara del lugar de donde yo nací para traerme hasta acá. Fue necesario porque, de hecho, hace ratos hablaba con alguien y le decía, si eso no hubiera pasado conmigo, yo no estaría en el caminar de Dios. No estaría en el caminar de Dios. Porque a pesar de la pobreza con la que coincidíamos día tras día, estaba la casa de papá, estaban los terrenos de papá, sembrar y comer de ahí, y había un trabajo con el cual vestirse. Entonces, como que ya lo de Dios era como secundario. Era el plan B de no tener nada que hacer hoy, voy hoy. Okay. Pero las ocupaciones eran más el deporte, más otras cosas, pero en sí el evangelio era como algo secundario, ¿no? Y yo no tenía planeado venir a este país. Se dio la oportunidad y me dijeron, es ahora, tienes que irte. Y en verdad yo no quería. No quería, ya estaban mis amistades, estaba toda mi generación, teníamos planeados otras cosas, lejísimos del caminar de Dios. Bueno, para no ser larga la historia, cruzamos para esta nación. Incluso así, estando cruzando para esta nación, yo me encontré literal con la muerte en el camino. Era difícil cruzar, como se suele decir, ¿no? Hoy está libre y hoy cruzamos. Entonces el error que yo cometí al cruzar para acá fue creerle a alguien cuando dijo que hoy está libre el camino y cruzamos, y yo tiré todo lo que traía. Dije para no traer tanta carga, y no pudimos hacerlo hasta 5 días después. Wow. Entonces recuerdo que la penúltima noche en un desierto enorme yo le dije a Dios, en verdad si existes, hazme entender que eres real. O me regresas, o si crees que del otro lado yo te soy útil, permite que pase. ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. 20 años. Wow. 20 años. Y yo le dije a Dios, si crees que te soy útil, permite que pase. Porque siento que me muero. Si crees que a esa gran nación voy a perderme, regrésame o acaba conmigo aquí, porque yo no puedo más. Pudo haber sido una oración quizá ignorante, probablemente, una oración desafiante, que Dios pudo haber hecho lo contrario, de traerme acá, y me habría arrepentido 1000 veces, ¿no? Claro. Pero en mi necesidad, en mi desesperación la hice, y comienzan los testimonios enormes para mí. La noche siguiente prácticamente pasó un huracán, pasó un viento, se llevó todo a su paso, y pasamos como por el patio de mi propia casa. Wow. Y llegamos a este lugar. Llegando a este lugar, recuerdo que incluso ya llegando a este lugar, nuestra naturaleza suele prometer tantas cosas. Hay un pasaje de la Biblia que dice que el hombre, creo, se ve al espejo. Yendo, olvida quién es, ¿verdad? Creo, si no estoy mal. Sí. Entonces yo lo he experimentado. Llegué a este país, me olvidé de lo que yo había orado en el desierto. Cuando entré acá dije, ok, estoy acá, puedo hacer. Nos pasa eso. Sí, naturalmente sí. Dije, estoy acá, ahora puedo hacer con mi vida lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer. Pero Dios nunca se maneja por casualidades. Dios es tan real que al que escoge, lo atrapa en su libertad. Espero que haga sentido lo que estoy diciendo. La Escritura dice que juntamente con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino Él en mí. El hecho de hablar de una crucifixión no significa un encierro o algo aburrido, sino yo lo aplico para mi vida, porque a partir de entrar yo a este país, Cristo me atrapó en su libertad. ¿Ok? Llegué a la casa con unos amigos, y la señora que manejaba la casa, que estaba a cargo de la casa, era cristiana. Es cristiana porque todavía vive. Platicando conmigo una noche anterior, me preguntó que me identificara con ella, y le dije, bueno, mis hermanos son músicos. Y me dijo, ¿usted también? Le dije, sí. Y era una mentira porque yo no tocaba, ni siquiera tenía idea de nada. Pero esa mentira yo todavía la digo a veces bromeando, ¿no? Que sé que la mentira, cuán pequeña o grande es igual, ¿no? Sí. Esa mentira me tiene hasta acá. Sí, porque como a Rahab, este, decir una mentira. sí, porque yo dije que era músico y en realidad yo no tenía ni siquiera la mínima idea de eso. Y me dijo, ok, mijo, usted se cambia mañana. Eso era un viernes.
Usted se cambia mañana, mañana sábado tenemos servicio en la iglesia y usted me acompaña. De hecho, se llama Doña Mari. Probablemente mire este podcast después. Doña Mari. Doña Mari, sí, Doña Mari. Ah, Hay que traer a Doña Mari un día aquí. por usted estoy aquí. Sí, y en verdad me dijo que mañana vamos a la iglesia, me acompaña. Y yo le dije, no, Doña Mari, yo estaba bromeando. En verdad, no, yo estaba bromeando. Me dijo, no, usted tiene que aprender a ser agradecido con Dios. Oh, wow. Entré un jueves a este país, un viernes me llevaron a comprar ropa y un sábado yo estaba en una iglesia por la 79 y la Broadway allá en Los Ángeles. Y ella, ahora entiendo cuando Dios tiene un propósito para alguien, David, estaba leyendo, no sé si puedo leer algo. Sí, dale. Estaba leyendo esto hoy porque esto hace rema en mi vida. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Yo lo quise hacer para mí. Yo quise aplicar un escondite o algo para mí. Pero cuando tenía 15 años, Dios ya había dado una palabra para mí. Y esta hermana, cuando me llevó ese sábado, yo no vi en qué momento se desapareció. Fue directo a la oficina del pastor a decirle que yo era músico. Cuando me presentaron, el pastor, recuerdo, yo tenía un día de estar en este país, cuando me presentaron y dijo, tenemos un muchacho que recién llegó de Guatemala, que venga y se presente. Y, es más, dijo, lo vamos a ungir. Y llegó el momento justo. Dios nunca llega fuera de tiempo, dijo el predicador. Lo envió justo a tiempo cuando no tenemos baterista y él es un gran baterista y a partir de ahora es el baterista oficial de la iglesia. Hermano, yo me moría. Yo hacía caras a la señora como, ¿qué fue a decir usted a la oficina? Solo era una plática sobre una mesa entre usted y yo. ¿Ok? Yo no sabía, David. Wow. Comenzó el culto y el pastor me dijo, toma las baquetas, sube y empieza a tocar. Hermano, yo no entiendo cómo lo hice. Yo no tenía ideas, yo solo me acuerdo que en mi pueblo, en una radio que mi papá tenía, que tenía una bocinita a un lado y una casetera al otro lado, de esas como silver, de esas. Sí. Yo recuerdo que ahí escuchaba canciones, incluso mundanas, pero yo solo escuchaba el sonido, ya. Y a veces escuchaba en aquel entonces la música de Adrián Romero, Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, pero en sí yo nunca me había sentado en un instrumento. Yo no sé cómo lo hice, toqué esa noche por la necesidad misma que había en la iglesia. Exacto. Me dejaron y a partir de ahí empecé a ver la gloria de Dios en mí. De ese tiempo para acá se ha venido cumpliendo lo que Dios me dijo cuando tenía 15 años. Wow. Empecé a entender ahí por qué yo quedé con vida y mi madre no. Mi madre ya había sido cristiana. Mis familiares cuentan que incluso mi madre cuando iba a la iglesia, mi padre iba por ella y la golpeaba y la sacaba de ahí. Entonces mi madre ya había ganado la batalla. Si ella se quedaba, probablemente por todo lo que vivía, renunciaba a su fe y era peor para ella. Entonces mi madre me dejó a mí para que yo siguiera esta misión sobre la faz de la tierra, hasta el grado de conocer culturas, naciones, pueblos, tribus, como se me fue profetizado cuando tenía 15 años. Wow. Empecé a crecer, empecé a conocer personas en este país ministerialmente, pero también tuve momentos difíciles donde ahí entendí que servir a Dios no es como de pronto se lo pintan a alguien como color de rosa. El primer obstáculo para mí, David, fue yo estando en mi país, en mi pueblo, el evangelio se maneja como, en aquel entonces, a falta de estudios, obviamente, era un evangelio como impuesto, ¿sabes? Te bautizas hoy porque te bautizas. Yo no te estoy preguntando si quieres, tampoco me interesa si lo has entendido, te bautizas. A mí me bautizaron allá. Yo no quería. Mi padre me dijo, mira, yo ejerzo un puesto en la iglesia,
Por ende, tú tienes que bautizarte. Yo le decía, papá, yo no quiero. Vámonos. Por favor, yo no voy ni a la iglesia. ¿Cómo me bautizo? Hay un grupo que se va a bautizar tal día, te sumerges porque te sumerges. Lo hice. Yo me bauticé, en verdad, y esto puede ser un testimonio para el que vea este podcast. Porque si alguien me pregunta a mí, oye, ¿qué sentiste en ese rato? Yo no sentí absolutamente nada más que el frío del agua y se acabó. Hasta ahí. Wow. Y ese fue el primer... mira, el enemigo trabaja de diferentes maneras. Sí. En ese momento yo me opuse a eso. Yo dije que eso no tenía ningún valor para mí, ¿verdad? Llegando a este país, yo sin darme cuenta, empecé a relacionarme más de lleno al ministerio y me voy dando cuenta que era de la fe en Cristo Jesús. Wow. Se tocó el bautismo. A lo que yo no le daba valor años atrás, el enemigo vino y me jugó un papel importante en la cabeza. Dijo, ahora dale valor a lo que tú hiciste. Y me opuse y dije, no, yo me bauticé en mi país. Yo no quiero saber nada de esto. ¿Entiendes? Yeah, yeah. Me opuse al bautismo, pero ahora entiendo una vez más que cuando Dios te llama, te atrapa. Por eso hago tan mía esta escritura, que a donde yo quisiera correr, a lo ancho, largo, alto, Ahí estaba fondo de la tierra, Él estaba ahí. Yo ya estaba en los propósitos de Él. Desde el vientre de mi madre, Él me formó, me conocía, ya sabía para qué me dejaba en este mundo. Y yo les decía a los pastores, yo no quiero bautizarme, yo ya me bauticé y bueno, no quiero saber de esto. Recuerdo que el pastor de esa congregación nunca me forzó y me dijo, no te preocupes, hijo, Dios hará contigo lo que tenga que hacer. Y si esto fuera lo válido como tú consideras, el Señor te dejará como tú estás. No pasa absolutamente nada. Y ya tocaba. Pero recuerdo que hubo un tiempo que se organizaron unos bautismos para el río Azusa. Yo soy el séptimo de mi familia. Soy el último, soy el número 7. Y 6 personas se bautizaron en esa ocasión. Y nunca se me olvida el número. Empezaron y de hecho en ese tiempo me habían hablado que si yo quería bautizarme, yo tajantemente rechazaba. Yo estoy bautizado, yo no quiero saber de eso. ¿Ok? Y se llegó el día, bien recuerdo que fue un sábado, las personas empezaron a bautizarse, estaba muy hermoso aquello, en el nombre de Jesús. Se bautizó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Saliendo la sexta persona, alguien se equivocó y le puso doble toalla. Y de repente, bueno, cuando ya habían terminado, los pastores se tomaron de las manos para orar y antes de salir del agua. Y yo recuerdo que dijeron, faltan toallas. Y el baterista del ministerio nuestro en ese entonces me tiró una y me dijo, Benchi, pásale la toalla al pastor. Y aquí entra el poder de Cristo Jesús. Que yo lo visualicé en mi vida como un tal Saulo, que se topó con el mismo Cristo y no le quedó otra cosa más que levantar el rostro, verlo y decirle, dime qué es lo que tengo que hacer. En ese momento, cuando a mí me tiraron esa toalla, literal, me enfrenté ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me tiraron la toalla para pasársela a los pastores, para que salieran del agua. Tomé la toalla, me paré sobre una piedra. Cristo Jesús permitió que mis pies se deslizaran y cayeran en el agua. Cuando yo toqué el agua, yo sentí que las rodillas me las cortaron. Ya no pude salir más de allí. Y yo solo, como la historia de Cristo Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca y se entregó por amor a todos nosotros. Yo, como un cordero, cual fiel al matadero, caminé hasta donde los pastores estaban. Yo solo vi las lágrimas de ellos, la gente aplaudiendo ante quien se había opuesto al bautismo, ¿no? Por mucho tiempo. Y yo me entregué. Me bautizaron en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo del cual yo hablo, porque cuando me sumergieron, yo sentí que se me desbarató todo. Cuando salí hablando lenguas. Cuando salí, se me fue revelado para qué yo estaba sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era mi llamado? ¿Para qué estaba yo sobre este mundo? Y a partir de ahí, Cristo Jesús empezó a obrar en mi vida. A partir de ahí empecé a entender para qué fui creado, por qué nací, para qué nací. A partir de ahí, empecé a entender que no era casualidad todo lo que había pasado conmigo. No era casualidad que yo estuviera en esta gran nación, tocando un instrumento incluso sin saber hacerlo. Pero obviamente el enemigo pone tantas cosas, ¿no?
Después de eso, un par de tiempo me encontré sin trabajo. Siempre lo testifico. De hecho, yo estaba hablando de esto en una mesa ahora mismo. Y ya, después de haber experimentado el poder de Dios, el encuentro personal con Cristo Jesús, yo me encontré sin trabajo y me desesperé tanto un buen tiempo. Y recuerdo que mi hermana en Kentucky me dijo, sabes, vente para acá. No entiendo qué haces ahí solo. Yo te recibo acá. Soy manager de una compañía y mira, ven para acá. Y se me metió eso en la cabeza. Hablé con el pastor, hermano, me tengo que ir porque yo ya no puedo seguir aquí. Y me dijo mi hijo el ministerio y le dije, sabe, no puedo. Tengo que irme porque también tengo deudas, tengo cosas que pagar y gente que mantener, ¿no? Me tengo que ir. Y fui al centro de Los Ángeles, recuerdo, una semana antes, según yo, de viajar a Kentucky. Iba por una maletera, ¿no? Una maleta, como le llamen, ah, para según llevar mi ropa e irme. Llegamos cuando el MacArthur Park era famoso, ¿no? En aquel entonces, donde toda la gente toda la gente llegaba ahí, llegar a MacArthur Park era una maravilla, ¿no? Años atrás. Sí, Y yo recuerdo que, era el centro sí, de atención, sí, sí. Ah, llegamos a ese lugar, recuerdo, nos bajamos del bus, iba alguien más conmigo y estábamos presionando el botón para cruzar la calle, para que se pusiera el muñequito, ¿no? Para cruzar. En eso estaban dos señoras evangelizando con un mantito en la cabeza, ancianas, ancianas. Y una de ellas venía hacia mí antes y en cuanto se puso la luz en verde, yo iba a cruzar y me dijo, me alcanzó a tocarme el hombro y me dijo, mijo, ¿a dónde vas? Y le dije a comprar algo acá que necesito. Y se me quedó viendo fijamente a los ojos. Y esa mirada yo todavía la llevo conmigo, una mirada penetrante de esta anciana que nunca más la volví a ver en mi vida. Y me dijo, no me has entendido. Tu amado te pregunta, ¿a dónde es que tú vas? ¿A dónde es que tú vas? Tu amado te trajo aquí, tu amado aquí te quiere, tu amado aquí te levantará, tu amado aquí te sustentará. Y se fue. Hasta hoy no la he vuelto a ver. Me desbaraté en esa esquina, me recargué en el poste donde habían cientos de personas, perdí la vergüenza, perdí la compostura, como dice la canción, me recargué en el poste y empecé a clamarle a Dios, Abba Padre, haz conmigo lo que tengas que hacer. Mi acompañante estaba del otro lado, cuando me vio llorar, regresó y me preguntó, ¿todo bien? Le dije, nada está bien, humanamente hablando, nada está bien. Me recordó una canción de Adán Romero en la que él dice que al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño y se desbaratan mis sueños y todo pierde sentido. Todos mis planes se desbarataron, todas mis ideas perdieron sentido desde ese momento. Regresé a casa, me tiré en el apartamento, cerré las cortinas y me puse a llorar. Y al siguiente día estaba en la iglesia diciéndole, Padre, ¿qué quieres que haga? Pero para esto, Dios me estaba llamando a empezar a cantar. Dios me estaba llamando para eso y no entendía. Hasta que conocí a otra mujer, a quien, la cual bendigo su vida, María Chávez. María Chávez es fundamental para mí, porque cuando empezábamos a batallar en ciertas cosas y ella creyó en mí y me dijo, mijo, yo te voy a llevar a un lugar, o déjame decirte, me dijo, te voy a llevar a una de las mejores escuelas para que te enseñen a cantar. Yo me imaginé un edificio enorme, yo me imaginé maestros dando clases, tips para canto y le dije, claro que sí. Y me dijo, el viernes a las 8 de la noche paso por ti. 8 de la noche para ir a una escuela de música, ok, se me hacía raro el horario, ¿no? Pasó por mí y no paraba de manejar. Y yo decía, ¿a dónde vamos? ¿Saben a dónde me llevó? Me llevó a Rancho Ibarra, a un lugar de oración, a la montaña. Llegamos a ese predio tan oscuro que íbamos como 4 o 5 personas solamente en la van y me dijo, esta es la mejor escuela. Allá, en esa oscuridad allá arriba, está el maestro de maestros. Piérdete un rato a solas y dile, enséñame. Y lo hice así. Me separé del grupo, yo me senté en ese lugar, empecé a gemir, a hablar con Dios en plena oscuridad. Eran que para esto ya eran como las 11, 12 de la noche. Y yo le decía, maestro, yo quiero cantar. Aquí está mi voz, aquí están mis cuerdas vocales, aquí está mi cerebro, aquí están mis dedos. Yo quiero ser útil para ti.
Yo quiero ser útil para tu ministerio, para tu evangelio. Y a partir de ahí comenzó este ministerio que hoy tenemos. Wow, Esto es lo que Dios ha hecho para mí. Por eso increíble. canto, por eso pasando problemas, por eso teniendo indiferencias, incluso viendo cómo en el mundo surgen tantas cosas. He tenido varios amigos y de pronto me he quedado sin amigos, pero he entendido que no debo correr tras los amigos, sino tras Cristo Jesús. Amén. Hemos trabajado ministerialmente con personas en grupo con los cuales yo hubiera querido permanecer toda una vida y de repente todo se acaba y a veces me he quedado sin nada y he dicho, ahora cómo hago con esto. Y Cristo Jesús ha dicho, bástate en mi gracia. Ocúpate en lo mío, que yo me ocuparé en lo tuyo. Y esto me tiene aquí hoy. Wow. Tremendo testimonio, brother Pechi. Conocí aparte, pero no todo. Impresionante lo que realmente Dios hace. Ah, estoy sin palabras. Y si tú te hubieras marchado para Kentucky, no estuvieras hoy aquí. No estuvieras aquí en la iglesia. Y, y pues definitivamente Dios, cuando escoge a alguien, no hay escapatoria. O sea, como tú dices, como el versículo que leíste, si bajare a lo más profundo, al Seol. O sea, yo creo que eso es bien profundo, ese versículo. Porque el Seol, ¿qué significa? O sea, lo malvado, lo Sí, malo, ¿verdad? Prácticamente el infierno. el infierno. Y muchas veces uno anda en el infierno, pero Dios te guarda en esos lugares. Increíble, brother. Increíble, tremenda palabra, tremendo testimonio. Ah, hermano Benji es una de las personas que tiene cantos escritos por él mismo. Tiene precisamente hace no mucho, ¿verdad? Estuviste grabando unos cantos. ¿Cuántos son? ¿Dos o tres? Dos son, ¿no? Los Tenemos últimos. 4 ahora, tengo 4 Cuatro. canciones. Sí, Ok. sí. Ah, ¿Y cómo es que el Señor está trabajando y cómo es que Dios te está usando? Y es impresionante, es impresionante. ¿Y qué es lo que tú ves de aquí para adelante, hermano Benji? ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves que Dios está obrando en esto? ¿Qué es lo que tú ves en este 2026? Ministerialmente visualizo muchas cosas y ahora que estoy más maduro en esto, por supuesto que ah, cuando leo un verso bíblico me aferro a ello porque sé que se le da cumplimiento conforme nosotros creemos. Porque si de niño vi cosas que no entendí y a la larga se fueron cumpliendo tal cual, Ujú. entonces ahora cuando yo recibo una palabra, yo la creo. Porque de donde yo vengo, ok, aparte de lo que yo dije, yo nací en una extrema pobreza. Yo quise estudiar, de hecho yo amaba la locución desde niño. Uno de mis sueños era ser locutor, pero en aquellos entonces, en aquellos años, llegar a una radio no era porque tú podías hablar o expresarte bien, tenías que estudiar, tenías que Sí, prepararte bien, no como ahora que quien sea puede estar en la locución, ¿no? cualquiera puede ser podcast. Ahora no. Digo, antes no. Antes Sí, tenías que tener un conecte, una sí, preparación, un estudio. cierto. Pero todos esos sueños se me truncaron porque no había nada en casa. Wow. Deseé tanto y todo lo que deseé no lo pude obtener. Ujú. Entonces a mis 11 años tuve que verme obligado a trabajar porque iba a la escuela, pero mis zapatos estaban gastando, mis pantalones ya tenían dos, tres Agujeros. aberturas, ¿sí? Sí. Mis camisas ya estaban tan pálidas de tanto lavarlas porque usaba las mismas. Tuve que renunciar a Wow. mis sueños personales, humanos. Pero hoy entiendo que lo mejor es esto. Wow. Renuncié a mis sueños humanos, pero Cristo Jesús me tenía un manjar, me Mm. tenía un paraíso que yo no entendía, en el cual cuando yo canto, cuando yo adoro, en verdad, yo no lo hago para llamar la atención de nadie. Cuando me ven tirado de rodillas o pegando gritos, porque yo me imagino en un paraíso, que yo no soy merecedor de ello.
empezando por donde vengo. Se puede decir, crecí en un lugar cristiano, pero yo no conocía a Jesús. Mi encuentro personal fue con Él hasta acá, al bautizarme y experimentar quién es Él. Amarlo no por lo que yo quiero, no por lo que yo necesite, sino por quién Él es. Escribo lo que escribo, canto lo que canto. De pronto no puedes, pastor, de pronto no pueden ser las mejores letras, las mejores notas, las mejores melodías, pero me agarro de la historia de los talentos cuando fueron repartidos, ¿no? Yo quiero ser de los que se les dio 2 o 3 y llegar ante el Rey de Reyes cuando me pregunte qué hiciste con lo que te di, maestro, hice esto. Yo no quiero ser del que diga, con este que me diste me avergoncé y lo enterré. Entonces, yo le digo a Dios, Padre, si tú me inspiras, yo lo hago. Si tú me respaldas, yo lo hago. No importa lo que tenga que pagar, no importa el tiempo que tenga que invertir, Señor, pero confírmame que estás conmigo. Ahora, y aprovecho con esto decir a los que nos ven, jóvenes, adultos, para hacer algo en Cristo Jesús no hay edad. No hay una edad. Yo también tenía la excusa antes, al haber llegado en este país, del idioma. Me sentí rechazado, incluso en la misma iglesia. Yo recuerdo que cuando los jóvenes organizaban algo, el pollito comprado era yo. Incluso yo siendo joven, los jóvenes, los jóvenes nacidos acá, Puro inglés. sí, y hacían sus salidas, sus grupos. Ya siendo yo músico de la iglesia, yo bien recuerdo que a mí nadie me invitaba. Y eso me dolía. Y el enemigo en mi soledad me atacaba y me decía, no entiendo qué haces aquí. Juani sabe bien mi historia de que yo recuerdo que incluso ya siendo yo músico de la iglesia, vivía un poco retirado de la iglesia y los buses cuando habían vigilias se tardaban mucho. Yo había comprado una bicicleta, pero a mí me daba mucha vergüenza enfrente de todos porque la mayoría que llegaba a la iglesia parqueaba sus carros del año. Entraban en carros grandes, carros del año, carros deportivos. Y a mí me daba mucha pena. Entonces yo entraba por el alley con mi bicicleta y la dejaba ahí atrás. ¿Ok? Estábamos en una iglesia en la 60 y la Vermont. Y muchas veces hicimos eso con otro amigo. Dejábamos la bicicleta en el alley, escondida. Y terminaba la vigilia un tipo 3 de la mañana. Y nosotros nos hacíamos locos ahí hasta que la gente se fuera. Pero nadie nos preguntaba, ¿cómo vienen? O sea, a nosotros nadie nos preguntó, oye, ¿cómo tú llegaste? ¿Te trajeron? ¿Te van a llevar? La gente cerraba la iglesia y todos se iban con sus carros. Y nosotros, cuando ya toda la iglesia se había ido, íbamos a agarrar la bicicleta. O me tocaba manejar a mí y el pianista atrás, o al revés, el pianista manejando y yo atrás. 3:30, 4 de la mañana en las calles de South Central, el área más peligrosa, ¿no? Pero yo ahí entendí que Cristo Jesús sobre esa bicicleta nos iba formando como adoradores. Ahí entendí que Cristo Jesús ahí nos decía, adórame por quien yo soy, no por lo que tú tengas. Wow. Con el tiempo fuimos conociendo músicos que lo tenían todo. Fuimos conociendo músicos que hacían llorar un instrumento, pero cuando hablabas con ellos era un 90% de queja que adoración. Y nosotros no teníamos absolutamente nada. Y nos presentábamos ante el Rey y le decíamos, Padre, aquí estoy. Úsame. Señor, si mi oración te es agradable, te la entrego. Yo no tengo la mejor voz. Sí tiene Cristo Jesús. Sí tiene Cristo Jesús nos ha llevado a diferentes lugares dándole cumplimiento a la profecía que se me dio cuando tenía 15 años. Cuando nos presentamos en diferentes lugares, miramos lugares llenos. Yo lloro, David. Y yo le digo, Señor, yo soy inmerecedor de todo esto. Yo no merezco esto. Pero si me tienes aquí, úsame. Entonces, todo esto que acabo de decir forjó nuestro carácter espiritual. Nos hizo quienes somos ahora. Fue necesario que pasáramos por estas cosas, ¿no? Para
incluso nosotros darnos cuenta por qué cantamos, por qué tocamos. Te repito, conocimos a muchos ministros, a muchos músicos, incluso pastores. Incluso yo siempre me quejaba de que por qué el Señor Jesús permitía que yo tuviera mucha cercanía con pastores, porque de pronto, así como miraba el lado bueno, miraba el lado malo, y a la larga me afectaba a mí, como que ponía en tela de juicio, ¿no? Lo que yo creía, Ujú. como que me paraba sobre una línea tan corta o una línea tan delgada, el querer seguir o no. Pero hoy por hoy entiendo por qué, porque Cristo Jesús me estaba enseñando de que yo debo ser como Él, Amén. yo debo ser como Él, ¿en verdad? Entonces, esa es la razón por la cual hacemos lo que hoy hacemos. Y gracias por la oportunidad No, de permitirme expresar esto y espero que sirva no, a muchos va a servir, hermano. Eso es. jóvenes, adultos, que quieran hacer algo para el reino de Dios. Todavía es tiempo. Se puede Wow, hacer mucho wow. para el reino de Dios. Discutiblemente, Benji, yo creo que Dios tiene un plan perfecto y, y Dios va a cumplir sus propósitos, porque yo creo que esto no lo es todo, lo que tú has vivido, aún hay más, ¿verdad? El Señor apenas, yo lo puedo ver, yo apenas está comenzando contigo, está comenzando porque lo de la música va para más para allá. Yo he estado oyendo tus cantos, están tremendos, ¿me entiendes? Es algo que Dios se va a mover por ahí y Dios va a tocar almas, por medio de esta música, se van a alcanzar almas y almas van a ser sanadas, restauradas, traídas al Evangelio y Dios apenas está comenzando. Dios apenas está comenzando. Te agradezco mucho que has estado con nosotros hoy. Te agradezco mucho que estás en este lugar, ¿verdad? Y que seas chapín sobre todo. 100%, yo sí, yo sí. No, Yo gloria a sí. Dios. No, yo conozco Totonicapán y conozco esas áreas, ¿me entiendes? Un lugar muy hermoso. Es Sobre todo tremendo, un lugar muy frío, muy frío, frío. hermoso, pero también lamentablemente conozco ese lado de la pobreza. Sí, O sea, y yo sé de qué estás hablando. ¿Entiendes? A mí nadie me ha dicho, oh, esto, no, no, yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, ah, pero Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios poderoso, y hasta aquí, Dios no te ha dejado amén. y no te va a dejar jamás. No lo hará. Y confiamos en Él, que Él va a seguir obrando y el que empezó la buena obra, la La termina. perfeccionará y vamos a ver la gloria del Señor, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que Él ya tiene predestinado, porque Sí, eso yo lo puedo ver, que Dios ya tiene predestinado sus cosas, ¿ok? Gracias, hermano Benji, por ese testimonio. Dios te bendiga y te siga usando. Y espero este testimonio de mi hermano Benji pueda llegar lejos y que alguien pueda ser sanado, de alguien pueda entender su propósito y saber que Dios está en lo alto, en lo bajo, en lo ancho. No podemos huir de la presencia del Señor. Así que cuídense. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y eso es todo. Dios me lo bendiga.